Y bueno amigos, de nuevo por aquí listo para que analicemos nuevas situaciones que están relacionadas con el fútbol, el maravilloso fútbol español, aunque bueno, tiene sus cositas allí, como yo creo que ya todos nosotros sabemos, ¿no? En general, llevamos muchos días hablando de la cantidad de gatillazos que lleva el Barça en tan poco tiempo, ¿no? Porque recordemos que este equipo está haciendo el ridículo de una manera estrepitosa, ¿no? Y creo que Joan Laporta es la imagen de eso, es el reflejo espectacular de lo que es el Fútbol Club Barcelona y de cómo son capaces. Bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero. También quiero que veamos algo de Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y que, bueno, estaba involucrado en el tema de Negreira y cómo ellos mismos han estado tan cómodos en la inmoralidad que se permiten decir cosas como la de Gaspar. También vamos a repasar algo muy rápido uno de estos creadores de contenido del Barça. Bueno, me parece sencillamente increíble cómo esta gente se come todos los veranos las bromitas de los fichajes. Me parece sencillamente de loco, ¿no? Este que vamos a ver se llama, creo que David Valdearena, si no estoy mal, es el primer video que quiero que veamos, muchachos, porque de hecho este es uno de los personajes que la temporada pasada dieron por hecho el fichaje de Nico Williams y bueno, después se dio cuenta o nos dimos cuenta todo de que no estaba tan hecho como parecía. Pues bueno, este video lo publicó hace poco y ya van a entender por qué se los estoy colocando. Víctor Gyökeres ya es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Oficial, información suprema, super hiper mega verificada. El jugador sueco se transforma en el nuevo killer, en el nuevo 9 del Fútbol Club Barcelona para las próximas 6 campañas. Esta próxima semana, última reunión en la capital de Portugal, en Lisboa, para ultimar los últimos detalles de su contrato. Contrato que firmará, atención, a primeros de julio en las oficinas del Spotify Camp Nou. Presentación a primeros de julio en el nuevo Spotify Camp Nou. Recordemos que el campo ya estará listo para el Gamper. Pues bien, la presentación de Víctor Gyökeres será en el Spotify Camp Nou. Lo dijimos, lo advertimos. Fuimos los primeros. Abrimos la puerta y la cerramos porque Víctor Gyökeres, ding dong, llamó a la puerta. Laporta y Flick, ding dong, llamaron a la puerta del delantero sueco del Sporting Club de Portugal. Y Víctor Gyökeres, welcome, benvingut, bienvenido al Fútbol Club Barcelona. Víctor Gyökeres es culé. Es que me parece sencillamente maravilloso. Por cierto, creo que este Gyökeres ha terminado fichando por el Arsenal. No tengo ni idea, pero realmente me parece significativo porque, bueno, dijo una cantidad de barbaridades que el Camp Nou iba a estar listo los primeros de julio. Estamos a 24 de julio y todavía no está listo y no parece que fuera a estarlo, por lo menos en tan pronto como ellos esperaban. Y lo de Gyökeres, bueno, que es fácil entender más o menos por dónde va lo de esta gente. A mí, de verdad, yo no sé cómo alguien se atreve a inventarse algo de tal manera. Porque, a ver, yo puedo sencillamente sentarme aquí y decir esa cantidad de barbaridades. No, mira, el Madrid ya tiene cerrado a Haaland. O sea, de verdad, la normalidad dentro del entorno Fútbol Club Barcelona ha llegado a un punto, muchachos, que cualquier persona random se atreve a decir esta barbaridad porque no tiene ni siquiera una mínima consecuencia. Eso es algo que es de las cosas que más me llama la atención. Pero bueno, siempre he dicho una cosa: ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esta pobre gente? ¿Quiénes somos nosotros para decirles que están en una inmundicia moral y de todo tipo de cosas que se nos ocurren? Creo que ahí está bien cuadrado el Fútbol Club Barcelona. Y hablando de inmundicia, Gaspart, que bueno, no es que tenga una especial simpatía por él, pero me parece que algunas veces le he visto bastante decir cosas bastante interesantes, pero lo de esta vez es que es increíble. Claro, al él estar envuelto en tanta cosita, yo creo que es entendible que se atreva a decir este tipo de barbaridades. Que pagar para ganar no tendría que estar prohibido. ¿Usted cree que el Barça debería devolver títulos si se demostrara realmente esta corrupción? Como no se demostrará nada. Es que el Barça dicen que lo que hacía este señor era comprar los árbitros para ganar. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero mentira porque es mentira. Ahora, que tenía a Negreira o a una sociedad de Negreira o al hijo de Negreira o a la madre de Negreira, no lo sé. Y se le pagaba un contrato para darnos unos servicios de información. Yo pienso que éticamente no hemos hecho ninguna infracción. La infracción está si hubiéramos pagado para comprar un partido. Fíjate bien, yo soy de los que he defendido siempre que pagar para ganar no tendría que estar prohibido.
pagar para ganar, pero nunca pagar para perder. Es que es de locos, es de locos. Te sientas a escucharlo y básicamente este hombre te acaba de decir que no debería estar prohibido que el Fútbol Club Barcelona pagara al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en activo. Porque no es que el tipo después que se retiró, pues sí nos dieron una información. No, mientras estaba en activo, estaba ahí vinculado de alguna manera al Fútbol Club Barcelona. Es que, repito, tú te pones a escucharlo, pero esto se permite decir este tipo de cosas en un entorno de la Liga Española, que bueno, sabemos todos la corrupción que hay ahí dentro. Y ya yo les digo que yo he perdido cualquier esperanza de que a esta gente le vayan a hacer algo por el tema del caso Negreira. Y desde aquí les mando un mensaje, muchachos, de ánimo, porque nosotros ya hemos dado con el motivo el por cual se veían cosas durante muchos de nosotros, nuestra juventud, mucha infancia, que no entendíamos en el fútbol y ahora entendemos por qué, ¿no? Ya moralmente el mundo los tiene sentenciado. Por mucho que no vaya a pasar absolutamente nada. Es que es absolutamente increíble. Y repito, se dicen este tipo de cosas y se les permite decir este tipo de cosas porque se sienten de alguna manera intocables en ese aspecto, ¿no? Cerramos con lo de Laporta, que por cierto, de mañana y que sale esta entrevista en Mundo Deportivo y este clip lo han subido y me pareció de locos. En este sentido, había varias opciones, ¿eh? Sí. Yo estoy muy contento porque hemos acabado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, ¿eh? En este sentido es un jugador muy completo, pero por las circunstancias de Luis, con un Liverpool muy enrocado y con bueno, el jugador, por supuesto, yo le tengo que agradecer que ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una posición, ya te digo, muy complicada ese fichaje. El Liverpool se ha enrocado y que el fichaje se había complicado. La traducción de esto, para lo que no hablan el idioma narniano, es que había que pagar. Ese es lo que se ha complicado el fichaje para el Barça, es que había que pagarle al Liverpool y obviamente ellos no estaban de acuerdo con eso. Eso era todo lo complicado que tenía el fichaje de Luis Díaz. Me parece significativo. Él dice que bueno, su opción predilecta era la de Rashford por encima de la de Luis Díaz y la de Nico. Sin embargo, aquí él va a tirar una contradicción en menos de un minuto. Es que es increíble. También sucedió lo de Nico Williams, que en principio, a la vista de que Luis era complicado, de que Rashford pues también estábamos en proceso de negociación, vino la gente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Deco me lo comentó. Yo en principio prefería trabajar las otras dos opciones, pero en estos casos siempre hago caso a la dirección deportiva. La dirección deportiva decía que al menos escuchemos lo que nos plantea, porque es un jugador que también es interesante porque aguanta banda, ¿eh? Y bueno, se produjeron las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia en el sentido de los plazos de pago, la comisión de la gente, toda una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación. Deco puso un deadline de 48 horas porque si no aceptaban nuestras condiciones pues no íbamos a hacer esa operación y finalmente pues no se hizo. En paralelo se estaban trabajando las otras dos. En ese momento la de Rashford se fue clarificando y bueno, estamos muy contentos. Es muy interesante, por cierto, que Deco les puso un deadline de 48 no sé cuántas horas. Ya pues no sé, mira, esta gente todavía va a dignificarse, a ponerse una medalla de que no, hemos rechazado a Nico Williams después de que Nico Williams anunciara directamente y se enteraran por un tuit del Athletic Club de Bilbao que renovaba por el Athletic, ¿no? Es absolutamente increíble lo de esta gente, ¿no? Y repito, mira, una de las cosas llamativas de Laporta, y lo voy a decir para cerrar el video, este tipo está en un hospital, se está muriendo y el médico le hace preguntas y le dice mentiras, aún sabiendo que se está muriendo. Es incapaz de decirle la verdad absolutamente a nadie, ni a su esposa, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni al médico, repito, que es una de las cosas más graves seguramente. Increíble, pero cierto. Creo que siempre he dicho una cosa y lo voy a sostener y con esto voy a cerrar este video. El Fútbol Club Barcelona como institución, por todo lo que le rodea, todo lo que significa y todas las cosas extrañas que suceden en torno a esta institución, tienen exactamente lo que se merecen. No van a tener un presidente que les represente mejor que Joan Laporta en todos los sentidos,
principalmente este tipo de cosas y qué patético te ves de verdad diciendo que no querías a Nico Williams cuando, bueno, terminaste ahí lo más indignado posible. Pero bueno, quiero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.